En el vídeo de hoy vamos a ver la presentación PowerPoint de soporte que acompaña al pack Las Cuelga Buenas Acciones para llevar a cabo en San Valentín o en cualquier ocasión. Al inicio os dejo el enlace a la entrada del blog por si queréis ver todos los detalles y también a otros packs complementarios. También encontraréis una explicación para sacar el máximo partido a los materiales. Los peques podrán utilizar los cuelgalibros para anotar buenas acciones en clase o en casa. Podéis utilizarlos como tablero de bingo o en juegos de actuar y adivinar la acción. Lo bueno que tienen es que podéis colocar en el lateral las pulseras y además encontraréis modelos adaptables a cualquier ocasión con acciones que me alegran el día. Podéis combinarlos con juegos como Pasa la bola, de manera que escribimos acciones del cuelgalibro en las tarjetas y jugamos a pasar la bola. También podéis utilizarlo como soporte para anotar vuestras actividades en las coronas o pulseras. Como veis en la foto, podéis colocarlos en cualquier lugar y además guardarlos bien sea en los calendario mensaje o incluso utilizarlos como base para meter en su interior pulseras o los sobres de San Valentín. En esta presentación os dejo también el enlace a la rutina del responsable, que es una de mis favoritas y consiste en escoger a dos peques que van a ser los encargados de ayudaros, no solo a vosotros, sino al resto de compañeros a la hora de llevar a cabo las actividades. Dado que es una presentación larga, he incluido el índice con cada uno de los apartados por si queréis ver alguno de manera específica. Ahora vamos a pasar al comienzo de la sesión, así que voy a ponerlo en grande. En este caso tenemos la bienvenida y podéis pedir a un peque que salga a la pizarra y vaya leyendo. Nosotros lo que hacemos es entregar unas manos graciosas y así añadimos un extra de motivación. Vamos a continuar con las rutinas. En este caso tenemos los saludos, de manera que si pinchamos van a ir apareciendo cada una de las opciones. Los peques pueden ir leyendo y añadiendo gestos para llevar a cabo no solo diálogos, sino también juegos de actuar y adivinar. En este caso tenemos el soporte de la pregunta para que los peques se turnen a dialogar, bien sea en parejas o en grupos. También tenéis la opción para practicar la forma plural. En este caso la dinámica es la misma. Pincharíamos para que vayan saliendo las distintas opciones y así los peques puedan utilizarlas como soporte. Seguidamente encontraréis la diapositiva que acompaña a la rutina del responsable por si queréis escoger a vuestros ayudantes. Y ahora vamos a pasar al objetivo de la sesión, que en este caso dice Hoy yo celebro San Valentín. Para ello vamos a contar con la ayuda de nuestro amigo, que como dice se llama el señor Valentín. Nos va a explicar que el 14 de febrero se celebra el día de San Valentín. Entonces vosotros podéis pedir a un peque que salga a la pizarra y vaya leyendo. Si no, lo podéis también hacer en parejas o en grupos. Dado que nos vamos a centrar en distintas actividades y buenas acciones que podemos llevar a cabo durante esta fecha, encontraremos esta diapositiva para romper el hielo que dice ¿Qué haces en clase en San Valentín? Nuestra amiga Sara responde intercambio cartas. En este caso nos vamos a centrar en la clase, pero un poquito más adelante veremos la opción de acciones a llevar a cabo en casa. Una vez que los peques se turnan a preguntar y responder, vamos a empezar a introducir distintas actividades. Si pinchamos van a ir saliendo cada una de ellas, como puede ser escribo un mensaje bonito a alguien, explico a un compi algo que no entienda, regalo un abrazo, digo algo bonito a un compañero, propongo un juego para el recreo, decoro una tarjeta para un compi, intercambio cartas y por último paso tiempo con alguien con quien no suelo.
También tenemos a nuestro amigo Pedro con la pregunta ¿qué haces en San Valentín? Por lo tanto, podéis turnaros a dialogar, bien sea en parejas o en grupos, de modo que decís un número y los peques tendrán que preguntar y responder en función de la opción que escojáis. Aquí tenemos la variante con el juego de estatuas musicales. Como veis, tenemos 3 altavoces, el 1, el 2 y el 3, y vamos a proceder a escoger uno. En este caso podéis llevar a cabo una votación y una vez que escojáis el que queráis, pinchamos en él. Los peques se moverán por el espacio y cuando la música paro, decís un número del 1 al 8 y los peques tendrán que leer la acción al tiempo que hacen el gesto. Aquí tenemos la variante del juego para emparejar. Como veis, tenemos las 4 primeras acciones y los dibujos en la parte derecha. Podéis decir un número en el orden que queráis para que el peque pinche en el dibujo y se mueva hacia la casilla correspondiente. Imaginaros que decimos ¿cuál es el número 2? El peque o los peques responderán explico a un compi algo que no entienda. Y buscamos el dibujo de manera que pinchan en él y se mueve hacia la casilla. Una vez que completáis estas 4 primeras opciones, clicaremos en la tecla Enter para que aparezca la segunda mitad. La dinámica es exactamente la misma, la única diferencia es que ahora diremos un número del 5 al 8. Imaginaros que decimos ¿cuál es el número 7? Y el peque dirá intercambio cartas. En este caso pinchamos en el dibujo y se mueve hacia la casilla. Completaremos las 8 acciones siguiendo la misma dinámica. En este caso tenemos un juego con el dado. Como veis, tenemos al amigo Pedro que dice ¿qué haces en clase en San Valentín? Y Sara tiene en este bocadillo un dibujo. Lo que vamos a hacer es pinchar en él y va a convertirse en un dado con distintas opciones. Un peque o los responsables dirán paro. Ahora nos turnaremos a preguntar y responder en función de la opción que sale. Los peques pueden acudir al soporte para ver cuál es la acción. En este caso se corresponde con el número 2. Por lo tanto, bien sean parejas o en grupos, diremos ¿qué haces en clase en San Valentín? Y un peque responderá explico a un compi algo que no entienda. Podrán hacerlo no solo a nivel oral, sino también a nivel escrito en cualquiera de los materiales incluidos en este pack. Como veis, tenemos un rectángulo verde en la parte inferior y si queréis podéis pedir a un peque que salga a la pizarra y anote la oración. Vamos a tener la misma dinámica de juego, un poco más complicada, ya que ahora no tenemos el soporte del dibujo para cada una de las acciones. Y para seguir aumentando en complejidad, ahora ya no tenemos ni el soporte con el dibujo ni en escrito de cada una de las acciones. La dinámica será la misma. Nuestro amigo Pedro nos dice ¿qué haces en clase en San Valentín? En este caso pincharemos en el dado para ver qué opción sale. Un peque dice paro y ahora los peques se turnarán a preguntar y responder en función de la opción que ha salido. En este caso será doy un abrazo a un amigo o compañero. Una vez más, los peques podrán hacerlo no solo a nivel oral, sino escrito en cualquiera de los materiales incluidos en este pack, o si no, podéis pedir a un peque que salga a la pizarra y anote la oración en el rectángulo rosa. Ahora que ya los peques están familiarizados con las distintas acciones que podemos llevar a cabo en clase, vamos a preparar nuestro libro para anotarlas. En este caso os dejo una fotografía para romper el hielo y también expresar gustos. Vais a tener disponibles distintos modelos combinables por 2 caras. En este caso tenemos la cara A, que como veis dice mis buenas acciones de San Valentín, y en la parte trasera podéis pegar alguna fotografía o hacer dibujos. Combinaremos con la cara B, que incluye las acciones que hemos visto para llevar a cabo en clase. Las tenemos numeradas del 1 al 8 y también con casillas para marcar, en el caso llevéis a cabo bien sea diálogos o juegos. Además, en la parte derecha tenéis un espacio en blanco por si queréis hacer dibujos o añadir vuestras propias acciones.
Tendréis disponible esta plantilla no solo en color, sino también para colorear y personalizar. Mientras los peques las preparan, podéis utilizar esta diapositiva como soporte para practicar con el material escolar. También os he dejado esta idea de juego para dialogar en el que asignamos una actividad a cada día. Por lo tanto, los peques pueden decir ¿qué haces en clase el 13 de febrero o el 11 o el 10? Esta idea os va a ser muy útil para combinar con el pack calendario mensaje de San Valentín, que os dejo el enlace al inicio de esta presentación. Ahora vamos a pasar a ver distintas actividades que podemos llevar a cabo en casa durante San Valentín. Aquí tenéis una vez más la pregunta y la respuesta para romper el hielo y que los peques se turnen a dialogar, no solo en parejas, sino en grupos. Vamos a ver los distintos ejemplos. Entonces, si pinchamos, van a aparecer distintas opciones, como puede ser ordeno la casa, escribo una carta, hago un dibujo, preparo el desayuno, decoro una tarjeta, hago una tarde de helado, cocino galletas en forma de corazón y hago una excursión en familia. Como veis, estas son algunas ideas y la dinámica va a ser exactamente la misma que la primera parte. Encontraremos el juego de estatuas musicales, el juego de emparejar el dibujo con la acción y el de dialogar con el dado. En este caso lo tenemos con el soporte, pero también lo vais a tener disponible sin él. Vamos a hacer un ejemplo, entonces pincharemos en el dado, un peque dice paro y ahora nos turnamos a preguntar y responder. ¿Qué haces en casa en San Valentín? Preparo una tarjeta. Los peques podrán responder no solo a nivel oral, sino a nivel escrito en cualquiera de los materiales incluidos en este pack. Además, si queréis, un peque puede salir a la pizarra y anotar la respuesta en el rectángulo rosa. Aquí os dejo un ejemplo del Juega Valentín para que los peques preparen y anoten las respuestas. Tenemos la cara A, que la podéis combinar por el interior con el modelo o cara B. Una vez más, lo vais a tener disponible en distintos formatos, no solo para colorear, sino para escribir, dibujar o personalizar. Y al igual que vimos con la primera opción, encontraréis este modelo con calendario para que los peques practiquen acciones y fechas. Ahora que ya hemos visto los distintos apartados, por una parte el de clase y por otra el de casa, vamos a unir ambas opciones y aquí tenemos la diapositiva para romper el hielo y dialogar, bien sea en parejas o en grupos. Vamos a tener esta opción con los dados para que los peques practiquen. Vamos a pinchar en ambos y un peque responsable dice paro, paro. Los peques podrán ver qué opción ha salido. En el caso de la clase podemos acudir y ver que es el número 6 que dice decoro una tarjeta para un compi. Y en el caso de la casa acudiremos a la plantilla y vemos que es el número 9 que dice hago una excursión en familia. Por lo tanto, los peques se turnarán a preguntar y responder en función de la opción que salga en cada dado. Además, lo podéis hacer no solo a nivel oral, sino escrito en los materiales que están incluidos en este pack. Vais a tener disponible la misma idea de juego, un poquito más complicada, ya que ahora no tenemos el soporte con el vocabulario. El juego que vamos a tener disponible es el de estatuas musicales, de manera que escogemos la música del altavoz. Imaginaros que hacemos el número 1, los peques se moverán por el espacio y cuando la música para, diremos dos números, uno con acciones para la clase y otras para la casa. Entonces los peques tendrán que quedarse como estatuas, decir la acción a nivel oral mientras hacen el gesto. Si queréis, también podéis hacerlo a nivel escrito entregando mini pizarras individuales para que anoten las oraciones. Os he dejado también el modelo de cuelgalibro, tanto la cara A como la B, para que personalicéis y anotéis las respuestas.
Podéis utilizar las plantillas en distintos juegos, tanto de actuar y adivinar, o como podéis ver aquí en el bingo, de manera que vais marcando las distintas opciones. También os he dejado el juego de dialogar practicando las actividades para hacer en casa y en clase y las fechas. Como os comentaba al inicio de esta presentación, vais a tener disponibles los cuelga acciones, no solo para San Valentín, sino para actividades que te alegran el día en cualquier momento. Por lo tanto, lo podéis adaptar a cualquier día o actividad. Aquí tenemos la diapositiva para romper el hielo y nuestro amigo Pedro nos dice: ¿qué haces hoy? Y Sara contesta: sonrío, saludo a todo el mundo y soy amable. Vamos a ver distintos tipos de acciones. Primeramente haremos un repaso con las que habíamos visto también para San Valentín en clase y en casa, pero dentro de un poquito descubriremos algunas más específicas que podéis llevar a cabo en cualquier ocasión. En este caso encontraréis el juego con los dados, de manera que pincharemos en ambos y un peque o los responsables dirán paro. Nos turnaremos a preguntar y responder en función de la opción que sale. ¿Qué acciones haces hoy? En clase decoro una tarjeta para mi compi y en casa escribo una carta. Los peques podrán turnarse a preguntar y responder en parejas o en grupos. Además lo podrán hacer no solo a nivel oral, sino escrito en cualquiera de los materiales incluidos en este pack. Para seguir practicando con estas acciones encontraréis el juego de estatuas musicales, de manera que escogemos un altavoz, los peques se mueven por la clase y cuando la música para decimos un número de cada opción. Es decir, en clase podéis decir el número 2 y los peques tendrán que hacer estatuas y decir la oración. Explico a un compi algo que no entienda al momento que realizan los gestos. Y ya si queréis también podéis decir otro número para las tareas a realizar en casa. Podéis anotarlo en cualquiera de los libros en formato papel. Encontraréis la cara A, que como veis nos dice acciones que me alegran el día, y podéis combinar con el modelo B para que anotéis las respuestas. Lo vais a tener disponible para colorear, personalizar y también un modelo que incluye las distintas acciones para casa y clase, como ya habíamos visto en las variantes para San Valentín. Aquí simplemente os he dejado los ejemplos de los modelos personalizables. Si queréis profundizar en otras actividades que sean ya generales para llevar a cabo en cualquier momento con acciones que os alegran, vamos a ver las tablas que podéis utilizar para hacer un listado, bien sea a nivel de grupo o si no individual, de manera que los peques también pueden pegar las fichas en la libreta. Os van a servir para llevar a cabo juegos de actuar y adivinar y también anotar en cualquiera de los modelos de cuelga acciones personalizables. Aquí os enseño un ejemplo de las actividades con 18 propuestas. Vais a tenerlas disponibles en distintos formatos. Como veis, en este caso lo tenemos sin dibujo, aquí con el dibujo pero para escribir las acciones y por último personalizable para que escribáis las que vosotros queráis. Además del modelo en tabla encontraréis la versión en ficha que os va a servir para pegar en la libreta, para doblar o guardar en una carpeta. Aquí una vez más podéis ver los 18 ejemplos, pero también tenéis las casillas del 19 al 24 para que anotéis las acciones que vosotros queráis. Os la he dejado un poquito más grande para que se la enseñéis a los peques. Otro de los materiales que vais a encontrar en este pack son las pulseras y en este caso os van a servir para colocar en el lateral de los cuelga acciones. Tenemos modelos con países, buenas acciones o para San Valentín. También he incluido algunos más específicos con Estados Unidos y Reino Unido, pero vosotros siempre podéis utilizar las plantillas personalizables para adaptar a los países que queráis. Ahora ya vamos a pasar a ver las diapositivas que podéis enseñar a los peques. En este caso tenemos un ejemplo de las pulseras para que se lo enseñéis y rompáis el hielo.
¿Te gustan las pulseras? ¿Me gustan las pulseras o no me gustan? Encontraréis los modelos no solo en color, sino para colorear o personalizar. Aquí tenemos algún ejemplo con mensajes. Vais a tener distintas opciones también que dicen Feliz San Valentín o Feliz Día de la Amistad. Y ya si queréis podéis utilizar el general para acciones que os alegran el día, de manera que vosotros lo podéis personalizar a vuestro gusto. E incluso podéis escribir mensajes o retos sobre algún tema que queráis reforzar. Como habíamos visto hace un poquito, tenéis disponibles los modelos con países. En este caso encontraréis 8 variantes con los países que tenéis en los laterales de la derecha. Este es un modelo en versión completa y en color, pero lo vais a tener disponible para colorear, para escribir, dibujar, lo que queráis. Aquí os he dejado algún modelo, pero hay muchísimos más para que vosotros escojáis el que mejor se adapte a vuestras necesidades. Una vez que los peques ya tienen listas las pulseras, podéis colocarlas en la mano o también en el lateral del cuelga acciones. Incluso si queréis podéis usarla como regalo para intercambiar con un amigo o ser querido. Vamos a continuar con el siguiente material de este pack, que son las tarjetas. Vais a tener distintas variantes, una para San Valentín en casa y en clase y otra con las buenas acciones que habíamos visto en las tablas. Los peques podrán personalizar cualquiera de los modelos y utilizarlos en múltiples juegos. Incluso uno de ellos es el de pasa la buena acción, de manera que los peques se colocan en un círculo, metemos las tarjetas dentro de la bola, nos turnamos a pasarla y cada peque la va abriendo a medida que dice la palabra o el reto u oración que aparece en el interior de la tarjeta. Vamos a tener distintos modelos disponibles, así que podéis romper el hielo con esta diapositiva para expresar gustos. En este caso vemos las plantillas que se corresponden con cosas que os alegran el día. Tenemos 3 sets y como veis lo tenemos en versión completa y en color, pero también lo vais a tener disponible para dibujar, para colorear, para escribir o personalizar. El siguiente set de tarjetas es el de San Valentín, que en este caso para la clase. Aquí os he dejado los modelos en versión completa. Y también el de San Valentín para la casa. La idea es que vosotros escojáis el que mejor os venga y también lo combinéis a vuestro gusto. Si optáis por llevar a cabo el juego de Pásalo, os he incluido aquí alguna explicación y variantes, como puede ser el de la bola musical. La dinámica es la misma de ir pasando la bola y diciendo el reto que aparece en la tarjeta, pero con música. También la podéis llevar a cabo por equipos. Y lo que podéis hacer también es la variante de la bola de cine, que en este caso va a incluir la mímica. De manera que en parejas un peque esconde una tarjeta en la bola sin que su compañero lo vea y después lo actúa usando la mímica. El peque B o el compañero tendrá que intentar adivinar la expresión de la tarjeta y para ello la anotará en la parte trasera de la bola. Ya una vez listo, la gira y la comprueba. En este caso os he dejado un ejemplo del pack centro año de propósitos, pero vosotros lo podéis adaptar a este pack o a cualquier otra temática. En lugar de actuar el concepto, podéis dar una pista, por eso lo he titulado la bola pista. También tenéis la opción de la bola reto, que en este caso consiste en utilizar tarjetas personalizables para que los peques escriban o dibujen retos en ella. Y ya por último os he dejado la explicación de la bola monstruosa, que consiste en combinarla con el rincón monstruoso o un rincón en cualquier lugar que vosotros queráis para dejar tarjetas y que los peques respondan durante un periodo de tiempo que vosotros estipuléis. Ahora ya os he dejado las diapositivas que podéis enseñar a los peques, en este caso un ejemplo de la bola para que expreséis gustos. Tenemos disponibles distintos modelos, esta es una versión completa y en color, pero también la vais a tener personalizable tanto la parte trasera como la delantera. Además de las tarjetas que vimos hace un poquito con acciones para la casa, la clase y acciones que me alegran el día, también tenéis disponibles estos modelos más personalizables.
En este caso lo tenemos con los números del 1 al 5, pero también los vais a tener sin ellos por si queréis llevar a cabo dibujos o pegar fotos. Aquí os dejo el ejemplo. En este caso, como podéis ver, son específicos para San Valentín, pero también tenéis los que son para cualquier ocasión, ya que en la parte superior dicen un día feliz. Y aquí tenemos la opción más personalizable. En cualquier caso, vosotros podéis combinar tarjetas y adaptar a vuestras necesidades. Podéis enseñarle a los peques esta diapositiva para que vean que pueden escribir un reto o hacer un dibujo con buenas acciones. Se turnarán a pasarlas y escribirán la respuesta en la parte trasera. Aquí os he dejado la diapositiva que podéis utilizar si queréis llevar a cabo el juego de pasa la bola con música. Como veis tenemos 3 altavoces, por lo tanto podéis llevar a cabo una votación para escoger la música que queráis. Imaginaros que nosotros escogemos el número 3, los peques se mueven o bailan por el espacio y cuando la música para, el peque que tenga la bola tendrá que abrirla y decir el reto. Repetiremos la misma dinámica y cuando la música para, el peque que tenga una vez más la bola será el que responda el reto. Vamos a continuar con el siguiente material en formato papel y son las coronas. Aquí tenemos el ejemplo de coronas para buenas acciones y os he dejado alguna idea de uso. Podéis utilizarlas para regalar a un amigo o un ser querido, para decorar y escribir un mensaje o pegar fotos y también para anotar buenas acciones. Además, podéis llevar a cabo el juego del intercambio musical, de manera que los peques escriben un listado de buenas acciones, se mueven por la clase con sus 2 mitades y cuando la música para, intercambian la mitad de una corona con el compi, de manera que cada peque lee el listado y lo traduce. Vamos a ver ya la diapositiva para romper el hielo y expresar gustos y también algunos ejemplos para que se lo enseñéis a los peques. En este caso, nuestro amigo Pedro dice: escribe tus buenas acciones en la corona. Aquí tenéis un ejemplo en versión completa y en color, pero una vez más lo vais a tener disponible para colorear, personalizar o adaptar a vuestras necesidades. Aquí tenemos alguna opción más personalizable, esta con 8 opciones de respuesta y aquí general, no solo para San Valentín, sino para cualquier ocasión. La idea es que vosotros escojáis la que mejor os venga. Además, las podéis combinar con las coronas mensaje, que en este caso os van a servir para regalar, pero también para anotar mensajes o pegar fotos. Podéis incluso escribir tradiciones, vocabulario o cualquier otra temática que se os ocurra sobre San Valentín. Y, al igual que vimos con las coronas anteriores, podéis llevar a cabo el intercambio musical. Vamos a tener este ejemplo para que se lo enseñéis a los peques que dice: decora la corona. Y aquí os he puesto alguna de las opciones. En este caso tenemos este modelo completo que incluye por una parte el mensaje que pone Feliz San Valentín y por otra disfruta de este día. Pero si queréis podéis utilizar modelos como este más personalizables para que escribáis el nombre de un compañero o amigo al que queréis regalársela y después un mensaje o dedicatoria. Si queréis también podéis utilizarla para anotar retos que queráis que respondan. Aquí tenemos esta opción que podéis adaptar a cualquier momento y la idea es que vosotros escojáis los modelos que mejor os vengan. Y ya por último tenemos la diapositiva de la despedida, así que espero que os hayan gustado los materiales y los combinéis como mejor os vengan. ¡Gracias!